Recordamos que estamos estudiando los fundamentos, estamos estableciendo un fundamento firme y sólido para nuestra fe, según nos dice la palabra de Dios en Hebreos 6:2, nos habla de estos fundamentos, de estos cimientos que son basados en la palabra y que necesitamos todos tener. Son enseñanzas que nos van a fortalecer y que nos van a edificar nuestra fe, para que nuestra fe no esté solamente basada en una suposición que tengamos nosotros, sino que esté basada en la palabra del Señor. Estábamos hablando de las obras de la carne, especialmente todavía estamos en el punto del arrepentimiento, en el fundamento número 1, y habíamos hecho una lista basada en estos versículos bíblicos y vamos por aquí, por este punto donde estamos estudiamos en la clase pasada la idolatría, ¿verdad? Que fue súper interesante. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Que lo veas todo en secuencia, que está todo muy interesante. Y hoy vamos a estar hablando de la hechicería y el ocultismo como término más general. Entonces, estamos aquí, las obras de la carne, la habíamos dividido en estos grupos. Ya estudiamos los pecados sexuales, las pasiones desordenadas y estamos aquí en este grupo ahora de idolatría y ocultismo. Entonces, vamos a ver el concepto de hechicería y buscando en internet pude encontrar esta definición, algunos sinónimos afines a la hechicería. Se le denomina también como la hechicería, la brujería, magia, espiritismo, hechizo, conjuro, encantamiento, embrujo, maleficio, prodigio, sortilegio, adivinación. Es decir, que todos estos son términos que vienen afines con la hechicería. La hechicería viene es un sustantivo que viene del hecho de practicar la práctica de hacer hechizos, la práctica de hacer conjuros, encantamientos, embrujos, como dice aquí en esta definición. Pero el ocultismo lo vamos aunque esta palabra sí, ocultismo, no aparece como tal así en la Biblia, pero investigando hemos visto que la palabra ocultismo es un término mucho más general que incluye la hechicería y que incluye todo un conjunto de prácticas que son muy antiguas, tan antiguas como la caída del hombre. Y que Dios, vamos a aprender qué dice el Señor a través de la palabra sobre estas cosas. Vamos a poder identificar cosas que nosotros hemos practicado, hemos hecho que no, tal vez no sabíamos la implicación o no sabíamos que pertenecían a esto, a la hechicería, al ocultismo, y con el objetivo de poder llamar las cosas con su nombre y poder proceder al arrepentimiento. Es decir, el estudio de todas estas cosas es con el objetivo de que las identifiquemos en nuestra vida, que podamos confesarlas, que podamos arrepentirnos y que si nos invitan a algún tipo de práctica que tiene que ver con esto, poder negarnos a esto, poder identificarlo, discernirlo y decir que no, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece muchas veces por falta de conocimiento. Por lo tanto, es muy importante conocer estas cosas de manera general, su terminología y qué cosas son, sin profundizar ni meternos en nada de esto, porque Dios no nos ha llamado. Hay personas que piensan que nosotros tenemos que meternos a conocer a profundidad todas estas cosas para poderlas combatir, pero no es así. En el nombre de Jesús nosotros combatimos esas cosas, pero sí tenemos que identificar y discernir qué cosas son y cuándo estamos en presencia de algo de esto. Porque podemos estar en presencia y no, por falta de conocimiento, no identificar y no discernir, y podemos pecar contra Dios por falta de conocimiento. Entonces vamos a ver que el ocultismo dice que es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con la que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. La expresión ocultismo es de origen latín, occultus, que significa secreto, oculto, misterioso, en contraposición del conocimiento visible. En otras palabras, el ocultismo no es toda creencia en algo que no tiene una explicación y que está fuera de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión divina, de lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, es cuando se quieren resolver los problemas del mundo natural con soluciones que incluyen la intervención de lo sobrenatural. Y entonces esto de secreto, oculto, misterioso,
lo que tiene que ver en contraposición con el conocimiento visible, lo que tiene es decir, a lo que se refiere esto, es cuando se quiere resolver las situaciones humanas dándole, es decir, a través de la intervención del mundo espiritual que se desconoce. El mundo espiritual no es visible para nosotros los humanos, por lo tanto es desconocido y de ahí es que viene que es oculto, que es desconocido a nosotros. Y entonces cuando el ser humano quiere resolver o hacer cosas con la intervención de ese mundo misterioso, desconocido, secreto, místico, oculto, pero a través de la fe en seres o en cosas que no se pueden ver, pues entonces viene a hacer el ocultismo. Sin embargo, podríamos preguntarnos, bueno, entonces cuando tenemos fe en Dios, porque a Dios no lo podemos ver, ¿también es ocultismo? No, porque la diferencia es que nuestra fe está basada en la palabra de Dios y nosotros, es decir, nosotros contamos con que Dios hace las cosas, no es que nosotros usamos a Dios para hacer lo que queremos, es la diferencia. La diferencia del ocultismo y de la fe bíblica es que la fe bíblica se basa en lo que Dios quiere y lo que Dios hace, mientras que el ocultismo se basa en lo que yo quiero hacer y uso cosas espirituales, cosas del mundo espiritual para poder lograr mis objetivos y para poder interferir en la naturaleza y en las cosas, es decir, en la vida visible, en las cosas materiales y en los eventos que ocurren a través del uso de fuerzas preternaturales, a través de fuerzas que no son visibles, pero yo las uso para lograr mis objetivos. Y entonces para poder usarlas necesito tener conocimientos, necesito conocer palabras claves, conjuros, misterios, fórmulas, objetos y toda una serie de cosas para poder usar ese mundo espiritual para lograr mis propósitos. Esa es la diferencia entre el ocultismo y lo que es nuestra fe bíblica. Entonces, antes de pasar a ver versículos bíblicos que nos hablan de este tema, para ver qué nos dice la Biblia acerca de todo esto y qué es lo que Dios dice de cómo debe ser nuestra intervención o nuestra participación con el mundo sobrenatural, yo quisiera primeramente ver aquí en la Wikipedia, quiero compartirles la Wikipedia que habla sobre el ocultismo y me llama la atención cómo siendo algo secular lo define y con tanta, decir, es tan explícito con respecto a esto. Y quiero compartirlo porque aquí vamos a poder ver un montón de cosas y prácticas que a lo mejor para muchos de nosotros son desconocidas, pero que tienen que ver con esto. Entonces voy a compartirles un momentico esto que lo dejé en la Wikipedia así, porque si lo copiaba para la presentación se iba a hacer muy largo. Y además para poder usar los enlaces que trae la Wikipedia. Entonces, un momentico, vamos a ampliar un poquito la letra para que se vea mejor. Aquí ustedes lo pueden buscar ustedes mismos si buscan la palabra ocultismo en la Wikipedia. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos de ciencias ocultas desarrolladas en la antigüedad. Y aquí, si nosotros venimos acá y nos ponemos así sobre cada término, va a salir una breve definición. Por eso lo dejé aquí, porque está muy, muy ilustrativo de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la adivinación. Primero, vamos a ver que aquí hay muchas palabras que tienen el sufijo mancia. Mancia, mancia, mancia. ¿Por qué? Porque ese sufijo mancia significa es decir, como la adivinación del futuro o el sufijo mancia tiene que ver con acertar, adivinar, predecir lo que va a pasar a través de distintas cosas. Por eso todas estas cosas, muchas de estas cosas tienen el sufijo mancia. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí nos dice la adivinación. Videncia o adivinación es la habilidad que afirman de quienes afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Históricamente,
esta presunta habilidad ha sido compensada por algún tipo de retribución económica, aunque hay quienes dicen practicarla, bueno, aquí dice sin fines de lucro. Pero bueno, si ustedes van aquí, se los dejo de tarea, que lo busquen y no lo vamos a ver todo porque son muchos, pero está muy interesante porque es una manera de entender muchas cosas que a lo mejor nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve leyendo la aeromancia tiene que ver con la lectura, es decir, las mancias son como las predicciones de lo que va a pasar basado en, entonces, por ejemplo, la aeromancia tiene que ver con la lectura del destino o de lo que va a pasar a través de la forma que tienen las nubes, la forma que toman los gases. La alectomancia es por medio de un gallo. Bueno, aquí la cartomancia, sabemos que también es una de las formas que tienes el tarot, que es un tipo de cartas específicas, es decir, es a través de las cartas. La ficcionomía es predecir, por ejemplo, la forma de ser de las personas y predecir lo que las personas son y pueden hacer a través de los rasgos de la cara, de los rasgos faciales. La geomancia es a través de la disposición, por ejemplo, tirar objetos y ver la forma en que caen, como por ejemplo en Cuba, recuerdo que se usaba eso de tirar los caracoles, tirar objetos y ver y según la forma en que caen, predecir cosas. La hidromancia tiene que ver con los líquidos, con la forma en que se mueven los líquidos, el horóscopo, la horoscopía. La litomancia es con las piedras, la adivinación por medio de piedras. Bueno, es que hay muchas, hay muchas. La quiromancia es la de las manos, la lectura de las manos, se llama quiromancia. Mira, dice aquí, es una práctica bastante antigua por la lectura de la mano. Es decir, desde la época de los griegos se hacía este tipo de cosas. Entonces, la astrología, que es predecir las cosas a través de la disposición de los astros, esta de la herbolaria, que es a través de las hierbas, lo que llamamos en Cuba los hierberos que venden hierbas con determinados objetivos curativos, pero no porque la planta en sí solamente pueda tener un beneficio químico, sino por, es decir, se le añade cosas, efectos espirituales a estas cosas. La brujería, la wicca. Miren estos objetos. A mí me llama la atención esta imagen porque aquí vemos esta pulsera que tiene dos bolas así y un espacio entre ellas. Y en una ocasión yo estuve leyendo que esa pulsera tiene un significado espiritual que es como la apertura de un portal para que puedan invitar a los espíritus. Es decir, el tipo de las pulseras de ese tipo que son semiabiertas así y que tienen dos bolas hacia los lados, el significado es como que se le abren la puerta a los demonios. Y yo he visto qué cantidad de cristianos usando pulseras con ese diseño. De hecho, yo antes de conocerlo, una vez creo que me compré una y las personas piensan que es algo, como decir, un objeto, una prenda bonita y tiene un significado espiritual demoníaco. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque todas estas cosas vienen asociadas a símbolos, tienen su simbología y nosotros tenemos que tener cuidado de no tener objetos y prendas con esta simbología porque son simbologías que están tristemente usadas para cosas malas, para cosas demoníacas. Y bueno, está aquí a través el uso de los números, la numerología, que tiene que ver con la adivinación basada en números, la gematría, que tiene que ver con la adivinación basada en interpretaciones del alfabeto hebreo con sus números. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay veces hay cosas estas que rayan con cosas bíblicas incluso, y nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos muy sutilmente hacer o practicar a estas cosas. Por ejemplo, la angeología, que tiene que ver con el estudio de los ángeles, y la demonología, que tiene que ver con el estudio de los demonios, son cosas, es decir, nosotros podemos conocer ciertos principios y cosas del mundo espiritual basado en la palabra de Dios, pero cuando las personas se dedican a estudiarlo usando materiales fuera de la palabra de Dios, ya se cae en ocultismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay cristianos que se han resbalado con estas cosas. Es decir, queriendo conocer el mundo espiritual,
empiezan a buscar otras fuentes que no son la Biblia. Y cuando nosotros buscamos otras fuentes que no son la Biblia para nosotros hacer conocer el mundo espiritual, también estamos incurriendo en ocultismo, en este asunto del ocultismo. Luego más adelante me llama la atención que aquí mismo habla de las ciencias ocultas y la nueva era. Y es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, porque la nueva era es como un movimiento nuevo donde se incita a las personas a relacionarse de nuevamente con el ocultismo, con el misticismo, las medicinas alternativas y cosas que empiezan a rayar con el ocultismo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos desconocimiento. Aquí podemos buscar, aquí podemos ver el significado de cada una de estas cosas con detenimiento, pero por ejemplo esto de la aromaterapia, mira, me llamó la atención las flores, la terapia floral. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque esas muchas se venden en las farmacias incluso, estas cosas, y esto no tiene un basamento científico. Estas terapias florales no tienen un basamento científico químico, sino que estos son teorías. Estos son teorías y que tiene que ver con estudios un poco que se van fuera de lo científico y caen en el ocultismo. El Reiki, por ejemplo, que es una de las cosas que está muy de moda hoy en día, que incluso en algunos hospitales han empezado a hacer estas prácticas de Reiki, que es la sanación a través de la imposición de manos, pero sin invocar al Señor ni al Espíritu Santo, sino a través, es decir, creyendo que hay una fuerza, una vitalidad, una energía que yo puedo traspasar a través de mi mano a la otra persona, pero sacando a Dios de la ecuación. Y hay muchas personas, hermano, que están estudiando estas cosas, y hay algunos cristianos que se confunden, porque como la Biblia nos habla de imposición de manos, pero es la imposición de manos, la Biblia dice: impondrán las manos a los enfermos y sanarán, pero es en el nombre de Jesús, es el poder de Dios el que sana a las personas. De hecho, cuando el apóstol Pedro con Juan sanaron al paralítico que estaba a la entrada del templo de Hermosa, ellos le dieron la gloria a Jesús. Ellos no dijeron, ellos de hecho dijeron: no es por nuestro poder que esto se ha hecho, sino en el nombre de Jesús. Quiere decir que nosotros solamente estamos autorizados a hacer uso del mundo espiritual a través del Señor Jesucristo, y que sea Dios el que lo haga, no según lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas que se están confundiendo, y aún cristianos confundiendo con esto. Otra cosa que me llamó la atención aquí, que mira aquí mismo esto, que es una página secular y lo pone, y hay cristianos confundidos con esto, con el yoga. El yoga dice que es una disciplina tradicional espiritual, física y mental originada en la India, hermano. La India es la mata de la idolatría, la mata de la hechicería. Por eso hay tantas consecuencias de esos pecados allí, tantas enfermedades, tantas malformaciones, tantas cosas horribles que se ven allí, producto de la profunda idolatría y hechicería que hay en este continente. De hecho, dicen que hay más dioses que personas allí prácticamente. Ahí se practica todo tipo de animismo, de cosas. Es decir, animismo es cuando se le atribuye poder a las cosas de la naturaleza como si tuvieran alma. Eso, mira, eso, hermano, de abrazar los árboles, eso se está practicando hoy día. Abraza el árbol y el árbol te habla y el árbol te siente y tú lo sientes. Hermano, cuidado. Cuidado, porque es verdad que los árboles están vivos, los animales, las plantas están vivos, pero nosotros no se nos ha, es decir, no podemos creer de que hay un alma allí con la que nosotros nos podemos comunicar, o una energía espiritual que se nos va a ser transferida, porque caemos en todas estas cosas. Dice que el yoga es una de las 6 doctrinas ortodoxas del hinduismo, es decir, que el yoga proviene del hinduismo y enfatiza la meditación y liberación, siendo su texto principal el Yoga Sutra, que esto tiene que ver con las posturas de yoga. Es decir, que las posturas de yoga son posturas hechas para que ocurra una desinhibición espiritual, que abre la puerta a los demonios, hermano. Este tipo de meditación y liberación
no basada en la palabra de Dios, abre la puerta a los demonios. Y bueno, aquí vamos a ver todas más cosas que hay aquí, en fin, montones de cosas que ya les digo, no las puedo ver todas porque es mucho lo que hay aquí, pero nosotros tenemos que, sería bueno y les dejo de tarea que le echen un vistazo para que sepan y para que tengamos elementos para que no seamos confundidos. Amén. Vamos a volver a cambiar a la presentación para entonces ver los versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes, que nos habla la palabra del Señor acerca de este tema. Hay muchos, yo por supuesto no los menciono todos porque sería muy largo, hay muchos, pero vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver que desde Levítico, en la palabra de Dios, no solamente, en la clase pasada estuvimos viendo ahí en primer y segundo mandamiento acerca de la idolatría, y vamos a ver que el ocultismo está fuertemente relacionado con la idolatría, porque la idolatría es decir, adoptar la adoración a otros dioses, que no es Dios, a dioses falsos, que sabemos que detrás de ellos lo que se ocultan son demonios, representados por objetos e imágenes. Ahora, el ocultismo es el uso, es decir, a través de la idolatría, el uso de esos poderes sobrenaturales para lograr los propósitos y objetivos. Es lo que viene siendo la hechicería, la brujería, el ocultismo. Es como tal la práctica del uso de esa adoración para acceder al mundo sobrenatural y obtener beneficios a través de ello, manipulando el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, a través de conocimiento que ha sido transferido desde los demonios a el hombre. Entonces, aquí ya en Levítico habían leyes con respecto a esto. Y dice, es decir, en Levítico 20:27, dice la palabra del Señor: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto es Reina Valera del 60, y ahora vamos a leerlo en versión NBI. Dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea medium o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Es decir, que ya desde el Antiguo Testamento Dios le había dado a Moisés este mandamiento para el pueblo, que en el pueblo de Israel no debían haber personas que evocaran espíritu de muerto, que es lo que significa la palabra medium. Medium es mediador entre el mundo espiritual y el mundo físico, y son las personas que evocan los espíritus de los muertos y que hablan en nombre de los muertos y todo eso. Que no debían haber personas que hicieran esas prácticas, y tampoco debían haber personas que se entregaran a la adivinación. Y esto me llama la atención que dice se entregaran a la adivinación, porque hay personas que dicen: ay, yo tengo un don, yo nací con un don, yo sueño las cosas y suceden, yo recibo, ¿cómo decir?, premoniciones de cosas y suceden. Y hay personas que tienen como una sensibilidad al mundo espiritual, hay personas que ven cosas, ven espíritus, oyen voces, tienen sueños y revelaciones de cosas y se cumplen, y nacen así, nacen con esa facultad, con esa sensibilidad, por así decirlo, y piensan o confunden eso con un don de Dios y dicen: no, porque esto es un don que yo tengo, esto es un don que Dios me dio, y empiezan a hacer uso de eso, se entregan a eso, empiezan a hacer uso, y en el peor de los casos lo convierten en un negocio. Y esto, lo que estas personas confunden y dicen: no, porque Dios me dio un don para yo saber el futuro, para yo sanar, para yo hacer cosas. Y están confundiendo una sensibilidad que tienen al mundo espiritual, que por motivos que pueden ser variados, puede ser por prácticas religiosas ocultistas de sus padres, de sus antepasados. Los motivos pueden ser variados, pero hay personas que nacen como con más sensibilidad al mundo espiritual. Nosotros normalmente no deberíamos tener acceso al mundo espiritual, normalmente ni verlo ni percibirlo, porque ya con la caída de Adán y Eva perdimos esa facultad. Perdimos la facultad de ver y de interactuar con el mundo espiritual.
Y luego Dios se revela en nuestra vida y Dios nos enseña el camino de cómo empezar a interactuar con el mundo espiritual, pero a través de Cristo. Sin embargo, hay un mundo espiritual fuera de Cristo, que es el reino de las tinieblas. Eso lo estuvimos estudiando en la etapa 1, que si no la viste, te recomiendo que veas toda la etapa 1, donde estuvimos hablando de ese mundo espiritual y cómo Dios nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha traído a la luz. Ahora, hay personas que tienen una sensibilidad a percibir el mundo de las tinieblas, hermano. Y los demonios les engañan. Los demonios perciben eso y los demonios le empiezan a mostrar cosas, le empiezan a confundir porque los demonios quieren que haya gente que haga estas cosas, porque de la misma manera que nosotros no podemos ver el mundo espiritual, también los demonios están limitados a interactuar con el mundo espiritual porque Dios los limitó. A los seres espirituales Dios los limitó para interactuar con el mundo físico, con el mundo físico. Y ellos necesitan, el mundo, la tierra y el mundo físico fue dado al hombre. Y el hombre es verdad que con su pecado se lo entregó al diablo de manera general, pero también de manera específica para cosas ya particulares y específicas. El enemigo, para poder interferir, intervenir en el curso de los eventos de la vida física, necesita que el hombre le dé autorización. Y por eso el diablo quiere que hayan personas que practiquen el ocultismo. El enemigo quiere que las personas practiquen el ocultismo porque les sirven de canales, les sirven de portales para ellos poder acceder al mundo espiritual, al mundo físico y poder tener más, es decir, para poder influir más en las otras personas y en el curso de los eventos del mundo físico. Ellos necesitan personas que se entreguen a estas cosas, que se consagren a estas cosas y que se dediquen a estas cosas. Entonces ellos seleccionan personas para eso y empiezan a confundirlo, empiezan a ponerle cosas, pero y el ser humano cuando se entrega a estas cosas y cuando las empieza a explotar y empieza a incluso convertirlas en un modo de vida, pues entonces ya se pervierte realmente la persona, se pervierte. Entonces el Señor le prohibió al pueblo de Israel que hubieran este tipo de personas. Recordemos que la nación de Israel fue una nación basada que sus leyes como nación, sus leyes nacionales, eran la palabra de Dios. Y ellos tenían un propósito y un llamado para hacer luz al mundo, para hacer luz al resto de las naciones. Por lo tanto, no podía haber, era castigado con pena de muerte en la nación de Israel las personas que tuvieran interacción con el mundo espiritual fuera de Dios y su palabra. Dios les estableció a ellos la manera de ellos conectarse con el mundo espiritual a través de la adoración a Dios, a través de los sacrificios a Dios, a través de las fiestas que ellos hacían para Dios, de las ofrendas, a través del templo que tenían. Esa era su manera de ellos pedir el favor de Dios de conectarse con el mundo espiritual, pero les estaba prohibido conectarse con el mundo espiritual por otras vías alternativas. Y ese principio se traslada a nosotros también. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos permitido por Dios interactuar con el mundo espiritual que no sea a través de Cristo y de la voluntad de Dios para nuestra vida. No debemos nosotros hacer tener ninguna interacción con el mundo espiritual fuera de Cristo, fuera del Espíritu Santo. Y si lo hemos hecho, tenemos que arrepentirnos de esto, tenemos que reconocerlo, tenemos que pedir perdón, tenemos que identificar esas prácticas y santificarnos, purificarnos y apartarnos de estas cosas, porque a nosotros nos trae muerte espiritual. Recordemos que todo lo que se cumple para la nación de Israel en lo físico se cumple para nosotros, que somos el pueblo de Dios espiritual, se cumple en el mundo espiritual. Por lo tanto, lo que a ellos le producía pena de muerte en el mundo físico, a nosotros nos produce muerte espiritual. Gloria a Dios. Dice, cuando entréis en Deuteronomio 18 del 9 al 11, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Esta era una adoración al dios Moloch y era una práctica que hacían, que consagraban a los hijos primogénitos al dios Moloch
y se los entregaban, es decir, era la estatua del dios Moloch, tenía unos brazos así extendidos y tenía como un caldero con fuego, tenía adentro fuego, y ponían a los hijos y los sacrificaban. Y esto para Dios fue una de las abominaciones más grandes por las cuales Dios permitió que ya fueran exterminados estos pueblos, porque hacían estas prácticas de entregarle los niños a estos demonios. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y quiero hacer también una explicación con respecto a eso, porque esto de el encantador, hay prácticas que hoy día se enseñan, hermano, que son prácticas de hechicería y de encantamiento y que nosotros la conocemos como psicología. Tenemos que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que toda la psicología sea mala. La psicología es el conocimiento de la psique humana, del alma humana, pero la psicología se puede ser usada para manipular a las personas y para encantar y hechizar a las personas a través de sus emociones y de sus sentimientos. Por ejemplo, en YouTube está lleno de videos. Cómo hacer que se enamoren de ti, cómo hacer que seas más atractivo, más atractiva, cómo hacer que esa persona caiga rendida a tus pies. 10 frases que tienes que aprender para lograr que todos se enamoren de ti. Ese tipo de cosas, hermanos, son hechicería, son encantamiento, porque precisamente una de las cosas que caracteriza a la hechicería, la brujería, los encantamientos, es el hacer cosas y decir cosas, decir frases, es decir, aprender cosas que tienen un efecto en el mundo espiritual. Y cuando nosotros aprendemos es decir, posturas, gestos, palabras, acciones para lograr un objetivo en el corazón de otra persona, eso es manipulación. Y la manipulación es hechicería, hermano. La brujería, la hechicería se basa fuertemente en la manipulación. Y cuando se usa la psicología para manipular a las personas, eso es hechicería y es brujería delante de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces los cristianos no sabemos estas cosas y nos ponemos a mirar cosas en las redes sociales y a aprender cosas que no están en la palabra de Dios y cosas para nosotros manipular la realidad. Entendamos que todo lo que nosotros queramos hacer para manipular la realidad a nuestro favor, sin pedirle a Dios que se cumpla su voluntad, sino que nosotros lo hacemos por nuestra propia fuerza, todo conocimiento, práctica enfocada hacia eso, hermano, cae en el plano del ocultismo y de la brujería y de la hechicería, el encantamiento y todo esto. El Señor dice que no debe haber no debe haber en el pueblo, no sea hallado en ti quien haga estas cosas, pues es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, aquí está más claro que el agua. Y muchas personas a veces se preguntan, pero ¿por qué Dios le dijo a Israel que exterminara a estas naciones? ¿Por qué le dijo que le exterminara? Aquí está la explicación de por qué. Aquí está la explicación de por qué. Porque ya la maldad de estas naciones había llegado al colmo delante de Dios y Dios escogió a Israel no solamente para poseer esta tierra, sino los escogió para ejecutar juicio sobre estas naciones por las cosas que hacían. Porque dice que oyen a adivinos y agoreros. Hacían pasar a sus hijos por fuego. Es decir, estas naciones tenían una fuerte interacción con el mundo espiritual prohibido y oculto que Dios no autorizó al ser humano a tener eso, porque en ese mundo lo que se mueve son demonios y los demonios engañan a las personas. Entonces, el Señor dice que no debe ser así, para su pueblo no debe ser así, porque precisamente por estas cosas Dios echó a esas naciones de la tierra. ¿Y qué le pasó a Israel? Que cuando se corrompió con estas cosas, lo mismo que ellos le hicieron a las naciones,
Dios permitió que se lo hicieran a ellos, para que ellos entendieran que con Dios no hay acepción de personas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque el Señor nos ha dado su gracia, su misericordia, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, el Señor nos ha lavado con su sangre, pero con el objetivo de que seamos perfectos delante de Dios. No es que nosotros podamos ser 100% perfectos, pero tenemos que santificarnos y consagrarnos delante de Dios y no hacer las cosas que hacen los demás. No todo lo que hacen los demás nosotros lo podemos hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, tanto con nuestros ojos, con nuestro corazón, como físicamente. Tenemos que tener cuidado porque no todo lo que hay en el mundo lo podemos tomar. Hay muchas cosas que hay en el mundo y que la gente lo ve normal y que son cosas que tienen que ver con el ocultismo, con la hechicería, con la adivinación. Y no solamente hablo con este tipo de cosas, de prácticas que podemos aprender para seducir a personas, para lograr nuestros objetivos, no solamente eso, sino también cuidado con las películas que vemos, hermano. Por ejemplo, una de las películas que se hizo muy famosa, serie de películas muy famosas que todos conocemos es Harry Potter. Por ejemplo, lo menciono porque es una que, ¿quién no ha oído hablar? Y esta escritora que inventó estas historias, yo estoy segura que esta mujer tuvo contacto con el mundo espiritual y hizo estas historias y tuvieron tanto éxito, hermano, precisamente porque se le hace una alabanza al mundo del oculto. Todo lo que hay en esta serie es ocultismo, todo, todo, todo. Ahí se practica la magia, la hechicería, el espiritismo, el contacto con los muertos. Es una cosa horrible la cantidad de hechicería, ocultismo que hay ahí. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos exponernos a esas cosas. No debemos exponernos, no todo lo podemos ver. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y de la misma manera que están estas películas, también cuántos dibujos animados hay para los niños, hermano. Cuántos dibujos animados, películas de Disney y todo. Todas las películas esas que tienen brujos, que tienen brujas, que tienen el mismo Rey León. El Rey León, que es una película tan bonita, ahí tenía aquel mono que era como un padrino espiritual del Rey León y que es decir, le practicó hechicería y ocultismo ahí y se ve como algo bueno, hermano. Se ve porque para cómo lo exaltan como algo bueno y como algo normal. Y nosotros muchas veces le ponemos esas cosas a nuestros hijos y ni siquiera se lo explicamos. Porque, a ver, hoy en día es verdad que si nosotros vamos es decir, casi nada podrían ver nuestros hijos, pero tenemos que sentarnos con ellos cuando vamos a ver una película y tenemos que decirle, mira, eso está mal, eso es hechicería, eso es ocultismo, eso es invocación de espíritu. La mayoría de los dibujos animados, series que hay, hermano, todas tienen este componente, objetos mágicos, relojes mágicos, poderes, es decir, que los personajes de los dibujos animados entran en contacto con el mundo sobrenatural a través de una piedra, a través de un objeto, y luego se transforman y viene un espíritu que los transforma y los empodera y les da fuerza, hermano. Y nuestros niños están viendo todo eso sin nadie que les explique que eso es pecado delante de Dios. Le decimos, bueno, que vea la película, que vea Ben 10, que vea no sé quién, que vea, y hermano, y los niños cristianos van un ratico a la iglesia el domingo y se pasan luego la semana entera los padres poniéndole los dibujos animados y no se sientan con ellos a decirle, mira, nene, eso a Dios no le agrada, eso es una bruja, eso es pecado, hay que sentarse con los niños. Es verdad que eso lleva tiempo, pero si no tenemos tiempo para sentarnos a explicarle las películas, lo mejor es no ponérselas, porque el niño está siendo ministrado, el joven está siendo ministrado. Hay que enseñar a los niños a discernir para que cuando ellos vean, ellos recuerden nuestras palabras y digan, mi mamá me enseñó que eso es pecado, mi mamá me enseñó que eso está mal, porque en la película no se lo ponen como algo malo. La sirenita quería lograr su objetivo, se enamoró, una relación prohibida porque ella era de una raza, de una especie que ya de por sí sabemos que es algo mitológico y raro, pero bueno, en ese mundo imaginario ella pertenecía a algo y se enamoró de un humano que pertenecía a otra raza, a otra especie. Es decir, y esa mezcolanza tampoco a Dios no le agrada.
Entonces, ya por ahí, y luego para lograr su objetivo, como no lo podía lograr, porque no, su cuerpo no estaba diseñado de esa manera, y eso tiene tanto contexto espiritual, hermano, tantos mensajes subliminales tiene, como si tú te enamoras de alguien que contrario a la naturaleza, eso se presta para la agenda LGTB y todo eso. Entonces tienes que hacer algo, tienes que transformar tu cuerpo. Entonces ella transforma su cuerpo a través de una bruja, hermano. ¿Entiendes? Eso está plagado de hechicería, plagado de ocultismo, hermano. Y nosotros le decimos a los niños, mira la película de la sirenita, qué bonita la sirenita, vamos a comprarte una sirenita. Y somos a veces tan ingenuos, somos a veces tan simples, hermano, y no discernimos y es un desastre. Por eso entonces después nos pasan las cosas que nos pasan, después en nuestras iglesias pasan las cosas que pasan. Hermanos, no podemos ser así, ya está bueno ya de tanta ingenuidad y de tanta simpleza. Tenemos que abrir los ojos y despertar, porque el enemigo no pierde tiempo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere llevarse a toda la humanidad, y está afectando a través de todo, de las películas, de los dibujos animados, de todo, del mundo completo, todo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, muéstrame. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a discernir. Pero si nosotros mismos no discernimos, ¿cómo van a discernir nuestros hijos, hermano? Con los hijos hay que sentarse, con los hijos hay que conversar y hay que enseñarles. Y hay que ayudarles a que puedan saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque si no, hermano, van a ser presas del enemigo. Y después entonces lloramos. ¿Por qué se apartó? ¿Por qué, hermano? Si nosotros mismos muchas veces le hemos propiciado las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor nos perdone. Arrepentirnos delante de Dios de todas estas cosas. Porque el Señor dice en su palabra que no solamente los que las practican, sino que los que se complacen con ellas. Quiere decir que muchas veces nosotros no somos los que practicamos, pero nos complacemos viendo las cosas como si fueran buenas y son malas. Por ejemplo, otra película que me viene a la mente, que es muy famosa, la de Avatar, hermano, la película de Avatar, que es una cosa súper mística, rarísima. Ahí se conectan a recibir cosas espirituales de la naturaleza. Es que es tremendo, hermano, y muchas veces nosotros vamos y lo vemos y ni discernimos nada. Dios tenga misericordia de su pueblo y nos perdone, nos limpie y nos haga un pueblo santo delante de Dios, como Él quiere que nosotros seamos. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Dice en Primera de Crónicas 10:13, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a estar hablando ya de las desobediencias y de la rebeldía y todas esas cosas. Y porque consultó una divina, aquí lo dice la palabra, eso le trajo juicio de muerte a Saúl, porque consultó una adivina. Él tenía problemas en su relación con Dios, había perdido su sensibilidad a Dios, no oía la voz de Dios, y como necesitaba ese contacto con lo sobrenatural, fue a ver una divina. ¿Y qué pasó? Murió. Dice, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció al mandato del Señor e incluso consultó una medium, según la versión NTV. Entonces hay personas que dicen, ay, ¿y cómo es eso? Saúl consultó a la divina y por fin, y descendió Samuel, ¿descendió o no descendió? Y está ese misterio, ¿era Samuel o no era Samuel? Miren, hermano, independientemente si Samuel descendió o no descendió, miren lo que le pasó a Saúl por consultar una divina. Porque hay gente que dice, ay, pero es verdad o no es verdad. Ay, porque fulano fue a ver al brujo y le dijo que fuera para la iglesia. Mira para eso, hasta los brujos le dicen cosas de Dios, hermano. Aunque el brujo te diga lo mejor del mundo, el hecho de consultarlo, el hecho de ir a ver a una de esas personas ya es causa de muerte. Es causa de muerte para nuestra vida. Y hermano, tristemente, ustedes saben qué está pasando, que hay pastores y hay iglesias que como no, porque buscar a Dios y su poder y manifestarse y que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida requiere un nivel de entrega y de sacrificio bien fuerte que muchas personas no quieren hacer y cogen un atajo, hermano. Y hay personas haciendo atajos
en las iglesias. Hay pastores haciendo atajos en el mundo espiritual. Y como las cosas sobrenaturales gustan, porque a la gente le gusta que haya profecía, a la gente le gusta que haya palabra, que haya mover de Dios, hermano, muchas veces se están inventando las profecías, se están inventando las cosas, o peor, están consultando brujos para ver cómo los brujos tienen el poder. Y así quieren hacerlo en iglesias. Eso está pasando en el mundo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en la etapa de la apostasía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es que andemos criticando el mover de Dios en los lugares. Tenemos que tener discernimiento, pero tenemos que saber que no todo lo que se mueve en un lugar viene de Dios. Y tenemos que ver, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que conocer para ver los frutos. Y si vemos que hay frutos malos, hermano, hay que huir, aunque hayan milagros y señales, porque hay milagros y señales engañosos y mentirosos. Hay gente que no profetiza, hay gente que adivina. Todas esas cosas están pasando y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener los ojos abiertos y nuestra comunión con el Señor, nuestra lámpara encendida y nuestro discernimiento, y no poner la mirada en los hombres, porque el ser humano se corrompe. Mira, Saúl era el rey y se corrompió como rey. Entonces, mira qué dijo Ezequiel capítulo 13. Yo les aconsejo que se lo lean entero, porque este capítulo 13 de Ezequiel habla del tema de los falsos profetas que se levantaron en el pueblo de Dios. Lo mismo que estábamos hablando, ocultismo, idolatría, aún dentro del pueblo de Dios, hermano. No lo traje aquí completo por cuestiones de tiempo, pero les dejo de tarea. Léanse Ezequiel 13, anótenlo ahí, Ezequiel 13, me lo voy a leer. Léanselo. Solamente le traje los versículos, el versículo 18 creo que se lo traje en 2 versiones. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, porque profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Es decir, las hijas del pueblo de Israel, ¿qué estaban haciendo? Profetizando de su propio corazón. En otras palabras, se estaban inventando las profecías. Y eso, hermano, eso también es pecado delante de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Mira lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, hermano. Las mujeres estaban, por un lado, profetizando de su propio corazón, y por otro lado estaban cosiendo prendas, y le atribuían cosas mágicas a las prendas. Y ese era su negocio. Ellas vivían de eso, lo hacían para mantener su propia vida, pero Dios las veía como que estaban cazando las almas para el diablo. ¿Por qué? Porque le estaban vendiendo prendas y objetos que se le atribuían poderes y se le atribuían cosas mágicas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque mire, cualquier cosa que nosotros usemos, ya sea una pulsera, un pañuelo, un velo, lo que sea, que lo hagamos por las razones que hagamos, no le podemos atribuir poderes mágicos a nada de eso, a ningún objeto, ni siquiera al libro de la Biblia. Poderes mágicos, el contenido de la Biblia es poderoso, pero el libro en sí, yo no puedo, me voy a pasar el libro para que me dé. No, hermano, no, cuidado. Entonces, hay personas que hacen cosas para ganarse la vida vendiéndole cosas al pueblo de Dios, y pueblo de Dios que se engancha a cosas. Me voy a enganchar esta cadena con este crucifijo porque esto me va. Cuidado, hermano, cuidado, porque esto puede ser piedra de tropiezo. Y mira lo que el Señor le estaba diciendo a estas mujeres. Esto es el mismo versículo en versión NBI. Dice, y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a las hijas de tu pueblo, porque profetizan según sus propios delirios. Es decir, en su mente, en sus delirios, se inventaban las profecías. Profetiza contra ellas, adviérteles que así dice el Señor, ay de las que hacen objetos de hechicería. Mira cómo lo traduce aquí. Objetos de hechicería y velos de varios tamaños para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvarse ustedes?
Miren esto, qué cosa tan tremenda, amén. Y vamos a ver por último que en el Nuevo Testamento, mira lo que sucedía cuando llegaba el poder de Dios, cuando llegaba la palabra de Dios, cuando llegaba el reino de Dios a un lugar. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente en la palabra del Señor. Es decir, que nosotros tenemos que confiar solo en el Señor y en su palabra, confesar todo lo que hayamos hecho y todos los objetos que hayamos tenido, libros de ocultismo, de hechicería. Mira lo que hay que hacer con ellos. Los quemaron, dieron cuentas, confesaron y quemaron todo lo que era contrario a la palabra de Dios. Y así prevalecía el reino de Dios y así crecía la palabra de Dios. Y antes de ya terminar y pasar a las preguntas, quería hacer un comentario acerca del tema de la magia. Porque hay personas que tienen dudas sobre esto y hay personas que dicen, ay, entonces, por ejemplo, cuando vamos a ver un espectáculo de magia o si hay una persona que no sé, sabe hacer determinados trucos, esto es pecado. Hay personas que se preguntan eso. Entonces tenemos que saber diferenciar que una cosa es la magia y otra cosa es el ilusionismo. Al ilusionismo se le llama magia, pero no es lo mismo. El ilusionismo es cuando se hacen determinadas, es decir, es una práctica en la cual se crea la ilusión de algo que ocurre, pero se sabe que eso no ocurre, se sabe que es una ilusión y es como un arte. La persona que hace eso logra hacer creer a las personas que sucedió algo que no sucedió. A mí en lo particular no me gusta mucho, pero siempre que sea una cosa evidente de que eso es un truco, de que eso se sabe que no es así y que, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Y todo el mundo sabe que no es así, pero que la persona tiene una habilidad, un arte para lograr, ¿cómo decir?, engañar la vista, engañar los sentidos de la persona, que al final es lo que hace. Pues entonces eso no es la misma magia de la que se está hablando aquí. La magia esta es la magia donde se logra, es decir, hacer algo en el mundo físico, se logra transformar el mundo físico basado en la intervención del mundo espiritual. Es decir, para que esta magia que está hablando aquí, que se practica la magia, se refiere sobre todo a la intervención de los espíritus para cambiar las cosas, para mover las cosas, para cambiarlas es decir, para cambiar el estado de las cosas a voluntad de la persona. Y es una práctica que se hacía por dinero, un oficio que se hace por dinero. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres esto? Bueno, mira, vamos a hacer esto. Y la persona que se le llama el mago, esa persona tenía la habilidad o el poder o el conocimiento de cómo manipular el mundo espiritual y lograr la intervención de espíritus malignos para lograr lo que se le estaba pidiendo, ¿no? Y también con respecto a la magia, porque ahí puede surgir la duda también de los 3 reyes magos que fueron a adorar a Jesús. Y en este sentido, porque bueno, entonces los 3 eran magos y fueron a adorar a Jesús, ¿cómo es la cosa? También tenemos que entender que la palabra magia en la antigüedad se utilizaba para, se le llamaba mago no solo a distintos tipos de personas. Por ejemplo, los médicos eran magos. Y las personas que estudiaban los astros, el comportamiento de los astros, se les llamaba mago también, porque había, es decir, el desarrollo de la ciencia no estaba a nivel como está ahora, ni había tanta separación entre esto es ciencia y esto no es ciencia. Y entonces, por eso es posible que a estas personas que estudiaban los astros se le llamara mago. Y en otras traducciones se le llamaba sabios también, como para diferenciar un poco y entendamos que no es que eran hechiceros, sino que eran personas que estudiaban el comportamiento de los astros. Ahora, en esto hay también una separación, porque no es lo mismo los que estudian el comportamiento de los astros para ver cómo se mueven y para saber lo que va a pasar, y están los que estudian el comportamiento de los astros para de ahí predecir el destino o predecir el futuro, predecir el estado de ánimo, de humor de una persona o lo que la persona tiene que hacer en su vida. Eso sí,
ya entra en el mundo del ocultismo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. En la próxima clase vamos a estar hablando de la incredulidad y la desobediencia y vamos a dejar hasta acá la presentación